Saludos hermanos y hermanas de Grace Baptist Church y cualquier otra persona que esté viendo esto. Hoy continuamos nuestra serie a través de Primera de Pedro y específicamente vamos a mirar a Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 10. Quizás algunos de ustedes se acuerdan que el año pasado yo prediqué este texto, pero aquella vez no nos enfocamos mucho en los detalles del texto, sino que miramos más a los temas principales. Pues en este día vamos a ver a esos detalles más cercanamente, pero a la vez también voy a tocar en esos temas principales como hice aquella vez, porque aún nos aplica a nosotros como iglesia. Entonces, con eso claro, voy a leer 1 de Pedro capítulo 2, del 4 al 10, y después voy a orar. Entonces, escucha la palabra del Señor. 1 de Pedro 2, 2, versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Gracias, Padre, de nuevo por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, predicando. Te pido, Señor, que me ayudes a enfocarme, Señor, que me traes las palabras correctas, Señor, a mis labios. Y, Señor, que no diga nada que no sea de beneficio para tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas que están tratando de saber cuál es su identidad. Pero yo creo que hay una mejor pregunta que podremos hacer. Como escribió un pastor una vez, más importante de preguntar quién soy, debemos preguntar a quién pertenezco. Y para algunos de nosotros esto podría ser difícil. En nuestra cultura del oeste, que es tan individualizada, es difícil imaginar para algunos de nosotros que algo fuera de nosotros podría determinar nuestra identidad. Pero en muchas culturas del este, y aún en los tiempos bíblicos, era bien común que la identidad de una persona era enredada con su familia o con su linaje, algo externo a ellos. Y hasta ahora en esta carta vemos que la identidad era muy importante para Pedro. Él menciona la identidad de los creyentes varias veces en esta carta. No solamente aquí en el capítulo 2, sino si te acuerdas en el capítulo 1, él llama a estos creyentes peregrinos, extranjeros. Eso es parte de su identidad. También les acuerda que ellos eran hijos de Dios y que Dios era su Padre en el versículo 14. Y cada una de esas instancias, Pedro, él arraiga su identidad, la identidad de esos creyentes en su relación con Cristo. Su identidad surge por su relación con el Señor. Y no solamente es Pedro quien habla así. En las Escrituras vemos vez tras vez que nuestra identidad va de la mano con la contestación de esta pregunta: ¿a quién pertenezco? Vemos en Efesios capítulo 2 que antes de estar en Cristo éramos hijos de desobediencia, muertos en nuestros pecados, bajo el dominio de Satanás, el principado y el poder del aire. Pero una vez que el Señor nos salva y nos muestra misericordia y gracia, somos
hechos vivos y somos unificados con Cristo. Y una vez salvados, vemos ahí en Efesios 2 que espiritualmente nosotros nos entramos en Cristo, nos reubicamos en Él y nuestras identidades cambian. Ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos y hijas del Señor. En Éxodo capítulo 19, vemos que la identidad de Israel estaba enredada con la promesa del Señor de que ellos serán para Él un tesoro, serán su posesión. Ellos eran una nación de sacerdotes, una nación santa. Su relación de pacto con el Señor identificaba a ellos. Era parte de su identidad como pueblo. Y eso los ayudaba a determinar cómo debían vivir sus vidas. En nuestro texto, en esta mañana, Pedro sigue acordándole a los creyentes a quien él escribía cuál era su identidad. Y en este pasaje vamos a ver que ser parte de un pueblo, de una comunidad, es un componente clave de quienes somos. Y claro, esto nos aplica tanto a ellos como a nosotros. Nuestra identidad va de la mano con quienes somos en Cristo. Y a la vez nuestra identidad es, parte de nuestra identidad es que somos parte de una comunidad, que somos parte de un pueblo. Y eso, hermanos, trae con él implicaciones de cómo debemos vivir nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vemos en este texto que nuestra identidad es estar en Cristo y que nuestra identidad tiene mucho que ver con la comunidad a la cual pertenecemos? Primero, vamos a ver que como creyentes somos el nuevo templo de Dios. Segundo, vamos a ver que como creyentes seremos honrados con Cristo. Y por último, vamos a ver, Dios mediante, que como creyentes somos parte del pueblo escogido de Dios. Primer punto, como creyentes somos el nuevo templo de Dios. Como creyentes somos el nuevo templo de Dios. En los versículos 4 y 5 leemos lo siguiente. Acercándonos a Él, piedra viva. Y en el versículo 5 leemos esto. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La imagen que está pintando Pedro aquí es bastante fácil para entender. Como creyentes, nosotros tenemos que seguir llegando a Cristo, tenemos que seguir acercándonos a Él, quien es una piedra viva. Y los creyentes mismos, nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificados en una casa espiritual. Vemos que como Él es una piedra viva, nosotros también lo somos. Lo que es verdad de Cristo es verdad para nosotros. Claro, Él sigue siendo distinto, Él es el Hijo de Dios. Él no simplemente es una piedra viva, sino que vemos en el versículo 6 que Él es la piedra angular. Las piedras angulares son las primeras piedras que se usan para una estructura, para ir construyéndola. Se pone esa piedra primero para ayudar, para asegurar de que la estructura tenga suficiente soporte, que se puede mantener firme. Y también esa piedra determina dónde las otras piedras van a ser localizadas. Esa piedra dicta la forma de la estructura, es una piedra sumamente importante. Pues aquí vemos que Cristo es la piedra angular y que los creyentes estamos siendo edificados sobre Él. Y vean que eso está escrito en el tiempo presente. Sed edificados. Esta casa espiritual, este nuevo templo, es una obra en progreso. Mientras las personas van acercándose al Señor por medio de la fe, el arrepentimiento, y mientras nosotros los creyentes seguimos acercándonos a Dios, a Cristo, porque diariamente necesitamos a Él, diariamente necesitamos del Evangelio. Mientras nos vamos acercándonos a Él, el Señor mismo va poco a poco edificando este templo que somos nosotros, su pueblo, que somos nosotros la iglesia. Es una obra en proceso. Bajo el viejo pacto, la presencia del Señor se encontraba en el templo, donde moraba el Señor en medio de su pueblo. Y los sacerdotes eran los que entraban y ofrecían sacrificios al Señor.
ofrecían sacrificios para sus propios pecados, pero también para los pecados del pueblo. Ellos representaban al pueblo. Entonces, había varios grados de separación entre Dios y su pueblo. Hacían falta sacerdotes para ser mediadores. Pero ahora, en Cristo, bajo el nuevo pacto, vemos que el mismo pueblo de Dios son el templo de Dios. Que el Señor, Él junta a los que están en Cristo, a nosotros los creyentes, los que somos piedras vivas, y Él nos llama a nosotros su casa espiritual. Y no solamente mora entre medio de nosotros, sino que mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo que mora en cada creyente. Y vean, hermanos, que ahora en el nuevo pacto tampoco necesitamos sacerdotes. Como vemos en el versículo 4, que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a un sacerdocio real, a un sacerdocio santo. Eso quiere decir que cada creyente le toca ofrecer al Señor sacrificios espirituales. Entonces, ¿cuáles son esos sacrificios? Nuestros sacrificios al Señor son nuestras vidas de obediencias a Dios. Como vemos en Romanos 12, versículo 1, Hebreos 13, nosotros somos llamados a presentar nuestros cuerpos. Eso quiere decir cada aspecto de nuestras vidas. Somos llamados a entregarlo al Señor como un sacrificio. Debemos luchar por vivir nuestras vidas en obediencia a Dios. Debemos luchar por la santidad para honrar al Señor. Y claro, en nuestras propias fuerzas, ¿podemos nosotros ofrecer algo al Señor que realmente lo puede placer a Él? Jamás. No hay nada que nosotros le podemos dar al Señor que va a ser un sacrificio lo suficiente bueno para Él. ¿Por qué? Porque todo que hagamos, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tiene una mancha de pecado. Porque somos pecadores. Es por esto que Pedro escribe aquí que nuestros sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente podemos acercarnos al Padre por medio del Hijo Jesús. Ahora, hermanos, hay muchas aplicaciones de este texto, pero quiero comenzar con este. Esto son buenas noticias para cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Nuestras identidades, quienes somos y nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Nuestras identidades dependen de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Vean cómo comienza aquí este pasaje. Comienza con acercándonos a Él. Y vean que la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es si nos acercamos por medio de Jesús. Comienza y termina con Cristo. Nuestra identidad surge de estar en Él. Nosotros podemos ser parte del nuevo templo de Dios y solamente podemos ser salvos por nuestra unión con Cristo. Él es nuestro Salvador, hermano. Él hace nuestra salvación y nuestra participación en el templo posible. Cuando yo peco, vamos a decir que yo peco porque soy vago. Yo me siento culpable, me siento avergonzado. Y encima de eso, Satanás viene y me dice que soy un pecador y trata de hacerme sentir aún peor. Y comienzo a pensar de que soy un vago asqueroso que no merece ser cristiano, que no merece ser un hijo de Dios, que estoy viviendo una vida de mentira y que jamás mereceré la salvación. Y hermano, quizás para ti no es la vagancia, quizás para ti es otra cosa. Puedes insertar tu propio pecado, tu propia lucha. Pero en esos momentos, cuando vienen esos pensamientos, lo único que tenemos que decir es que es verdad, que yo no merezco ser salvo, es verdad. En mi propia fuerza jamás yo podré agradar al Señor, jamás yo podré salvarme a mí mismo. Es verdad que soy pecador, a veces soy vago y cuando peco de esa forma me tengo que arrepentir. Y tengo que luchar por dejar de hacerlo. Pero mi identidad, mi fe, mi salvación no depende de mí. Yo dependo de Cristo y de lo que Él ha hecho por mí, hermanos. Yo sé que yo necesito un Salvador. Y Jesús es mi Salvador. Mi identidad, su identidad, si eres cristiano,
como hijo de Dios, se encuentra en tu unión con Cristo. Es posible por su vida, su muerte y su resurrección. Él es la piedra angular de nuestra fe. Y continuamente necesitamos seguir acercándonos a Él, porque diariamente necesitamos de Él. Solamente podemos acercarnos al Padre por medio de Él. Y gloria a Dios que lo podemos hacer, hermanos. Ahora, esta verdad también conlleva unas implicaciones para nosotros como iglesia. La razón por la cual los bautistas creen que es la congregación como tal que tiene la autoridad última en la iglesia y no solamente un pastor, ni un individuo, ni un concilio, ni una junta, sino la congregación es la que tiene la autoridad. Nosotros creemos eso porque nosotros entendemos el sacerdocio de todos los creyentes. Nosotros creemos que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo en ellos y que en Cristo todos los que son cristianos son sacerdocios santos. Eso quiere decir que solamente los creyentes pueden ser miembros de la iglesia y cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad, tiene un rol que tiene que llevar a cabo. Esto nos debe ayudar a nosotros a entender por qué la membresía en la iglesia local es importante. Porque si cada creyente tiene una responsabilidad, entonces es importante entender quiénes son los que son parte de la casa espiritual. Imagínate que el templo está hecho de ladrillos. Hazte la pregunta, ¿eres un ladrillo que se encuentra en el piso tirado? ¿O eres un ladrillo que es parte de una iglesia local y que está siendo edificado con otros para así formar una casa espiritual? Porque un ladrillo tirado ahí solo no es parte de nada. Para eso no fue creado. Su identidad es ¿para qué? Para ser parte de otros ladrillos y así formar una estructura. Es igual con nosotros, hermanos, como cristianos. Parte de nuestra identidad es que somos parte del templo de Dios. Entonces, ¿eres miembro de una iglesia local? ¿Eres parte de una casa espiritual en algún lugar? ¿Estás siendo edificado con otros creyentes? Porque déjame decirte, la forma de que Pedro escribe estos versículos, él está asumiendo que todos los creyentes están siendo edificados con otros como parte de una casa espiritual. Él lo asume, hermanos. ¿Por qué? Porque parte de nuestra identidad como cristiano es ser parte de la iglesia. Es ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué más vemos aquí? ¿Cuáles son otros aspectos de nuestra identidad en Cristo? Segundo, vemos en esta mañana que como creyentes seremos honrados con Cristo. Como creyentes seremos honrados con Cristo. En versículos 6 al 8, Pedro cita 3 pasajes del Viejo Testamento: Isaías 28, Salmo 118, Isaías 8. Y a la vez que Pedro escribió esta carta, muchos ya entendían de que la piedra angular se refería al que era Mesías. Ya muchos veían esos textos del Viejo Testamento como textos mesiánicos. Ellos esperaban de que el Mesías era esa piedra angular de Sión y que esa piedra angular iba a venir a salvar a su pueblo y sostener al pueblo de Dios. Y vemos aquí en el versículo 7 que Pedro conecta esa profecía con los creyentes a quien él está escribiendo. En el versículo 7 él escribe lo siguiente: para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso. Hablando de Cristo. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Lo que él está diciendo aquí en el contexto de la profecía de Isaías es que los que estiman precioso a la piedra angular, que es Cristo, ellos no serán avergonzados, sino que ellos serán honrados con Él. Creyentes, los que son cristianos, nosotros somos piedras vivas. Quien tenemos fe en Cristo, no seremos avergonzados, hermanos, sino que seremos honrados como Él también fue honrado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo sostiene a
a esa casa espiritual, a todas las piedras vivas. Él los sostiene hasta el final. Y esto me imagino que fue bien edificante para los creyentes a quien Pedro escribió originalmente. Acuérdate que ellos estaban siendo perseguidos. Las personas estaban molestándolos, estaban burlándose de ellos por su obediencia a Cristo. Ellos estaban siendo deshonrados y avergonzados por sus compañeros y sus vecinos. Sin embargo, vemos aquí que Pedro les recuerda a ellos que por su fe en Cristo, quien es la piedra angular de su esperanza, eventualmente llegará el día que todos verán que ellos van a ser salvados y que van a ser honrados con Jesús y que no pusieron su fe en Él vanamente, sino que serán vindicados. Cada persona va a poder ver que todo que ha puesto su fe en Cristo no lo hizo en vanamente ni perdió su tiempo en hacerlo, porque Cristo mostrará que Él es real y que Él sí es Rey y Salvador. Ahora, muchos me imagino que ya se han dado cuenta que hay otro lado de la moneda, como quien dice aquí. Cuando Cristo vino y fue examinado por los fariseos y los saduceos, sabemos por lo que dice la palabra que ellos eventualmente lo rechazaron. Ellos no creyeron que Él era el Mesías. Ellos no creyeron en Él, ni que Él era el que iba a introducir el reino de Dios aquí al mundo. Y su rechazo de Jesús los llevó a ellos a tropezar. Vean cómo Pablo lo describe, o Pedro, perdón, lo describe en el versículo 8. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. En ellos tropezarse, en ellos rechazar a Jesús, lo que estamos viendo aquí, lo que Pedro escribe es porque ellos se rehusaron en creer el Evangelio. Ellos desobedecieron la palabra. Si se acuerdan, la semana pasada vimos como cuando se predica el Evangelio, se espera de cada oyente una respuesta. Cuando alguien escucha el Evangelio de Dios, ellos tienen que tomar una decisión. O la van a obedecer y van a responder en fe y arrepentimiento porque van a creer, o no, o van a desobedecer y seguir en sus pecados. Vemos que ellos rechazaron el Evangelio. Ellos se tropezaron. Claro, nosotros los creyentes, cada uno de nosotros, caemos en pecado. Nosotros tropezamos. Somos obras en progreso. Nadie es perfecto. Pero a través del Espíritu Santo que mora en nosotros nos levantamos y seguimos batallando por la obediencia. No le damos nuestras espaldas al Señor. No rechazamos al Señor. Como vemos en el Salmo 37, versículos 23 y 24. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Pero sin embargo, los fariseos y los saduceos, ellos rechazaron a Jesús y siguieron en su desobediencia. Ahora, vemos algo interesante aquí. Vean que Pedro añade a ese último versículo que leímos, para lo cual estaban destinados. Esto señala la soberanía perfecta de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. No hay nada fuera del control del Señor. Los fariseos y los saduceos, ellos fueron responsables por rechazar a Jesús. Eso fue su pecado y son responsables por su pecado. Pero a la vez sabemos que su rechazo de Jesús fue cumplimiento de profecía. Fue cumplimiento de la profecía que se lee en Salmo 118 y en Isaías 8. Fue profetizado su rechazo del Mesías. Esto puede ser una doctrina difícil para unas personas aceptar o entender. Y la razón por la cual yo creo que puede ser difícil es porque confundimos la misericordia con la justicia. Si nosotros realmente queremos que Dios nos dé lo que merecemos para así ser justo, entonces lo que merecemos todos es el infierno, hermanos. Por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces,
la realidad de que algunos son bendecidos de algunas formas y otros no, eso no demuestra injusticia. Lo que eso demuestra es que Dios a veces demuestra misericordia y bondad. Y el Señor es libre para demostrar misericordia a quien a Él le place demostrar misericordia, porque Él es Dios. Nosotros vemos esto claramente en Romanos capítulo 9. Y también vemos en la palabra que todo aquel que clama al Señor y que pide que el Señor lo salve, todo aquel que realmente busca misericordia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ellos lo recibirán. La palabra lo dice, Romanos 10:13, que todo que clama al Señor será salvado. Entonces, aunque Dios es soberano, el hombre es responsable por creer el Evangelio. Y, y si alguien se quiere arrepentir de su pecado y pedir al Señor que lo salve, el Señor lo recibirá con los brazos abiertos. Nuestra responsabilidad no es tratar de entender el misterio de la soberanía perfecta de Dios, sino que nuestra responsabilidad es responder al Evangelio en fe y arrepentimiento como Dios nos llama a hacerlo. Si estás viendo esto y no eres un creyente, te quiero exhortar a que te arrepientes de tu pecado. Crees el Evangelio. Cree que Cristo vivió una vida perfecta sin pecado, que Él murió en la cruz y que el Señor lo levantó de la tumba al tercer día. Si crees ese Evangelio, tú también puedes ser salvado. Si tú clamas al Señor y pides que Dios te muestre misericordia, serás salvado donde quiera que te encuentres. Entonces te exhorto a que te arrepientes y llames al Señor, pidas al Señor que te salve y te salvará. Ahora, para los que son cristianos, la promesa de que seremos honrados con Dios, con Cristo, y el hecho que el Señor es soberano sobre todas las cosas, eso nos debe dar consuelo a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque igual como Jesús, quien fue el Hijo de Dios, quien es el Hijo de Dios, como Él fue traicionado y rechazado y latigado, y a Él lo mataron, de igual forma no nos debemos sorprender si en algún momento en nuestras vidas nosotros también vamos a pasar por sufrimiento por causa de Él. El mundo odió a nuestro Dios y a nuestro Salvador, y puede ser que el mundo nos odie a nosotros también. Juan 15, versículo 20, el siervo no es mayor que su maestro, que su amo. Jesús les dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Entonces en Cristo nosotros recibimos todos los beneficios de la salvación. Nosotros recibimos el beneficio de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, de ser hijos de Dios. Pero también necesitamos entender que puede ser que a nosotros nos persiguen, puede ser que a nosotros, que las personas se burlen de nosotros por nuestras convicciones. Puede ser que las personas nos rechazan a nosotros por nuestra postura bíblica sobre la sexualidad, sobre el aborto, sobre el racismo, sobre cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Puede ser que nos voten en nuestros trabajos o que sufrimos rechazo de nuestros familiares y amistades porque nos rehusamos en participar en el pecado o porque nos rehusamos en llamar bueno al pecado que sabemos que es malo y que va en contra de la palabra de Dios. Como vemos en Romanos 8, versículos 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Lo que es real de Cristo es real para nosotros también. Qué lindo. Pero falta una parte del versículo. Es esta parte del versículo que los que predican que todo será perfecto en la vida, los que predican salud y riquezas, ese evangelio falso, es esta parte del versículo que nunca leen. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, puede ser que el camino
el camino en que nosotros tenemos que atravesar para así ser honrados con Cristo, puede ser que sea un camino lleno de sufrimiento. Pedro escribió esta carta a esos creyentes porque él sabía que ellos estaban sufriendo persecución, ellos estaban pasando por pruebas y él sabía que a veces es difícil recordarnos e identificarnos con el Señor, recordarnos de nuestra identidad cuando estamos en medio de las pruebas. Pero gloria a Dios que Él les recuerda a ellos que lo que determina su identidad no es lo que otros piensan de ellos, no es lo que los demás opinan de ellos. No, nadie puede definir quiénes son ellos porque su identidad, lo que los mantiene firmes a ellos en su salvación, su esperanza, nuestra esperanza, es que estamos en Cristo. Él es la esperanza cierta que tenemos de salvación. Seremos honrados con Él porque Él nos guarda a nosotros. El Señor, por su propia fuerza, nos guarda a nosotros en su Hijo Jesucristo. Entonces, el hecho de que Dios es soberano y el hecho de que nuestra identidad se encuentra en Cristo, esa verdad nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes en medio de la persecución. Ahora, ¿qué más vemos aquí en este texto en cuanto a nuestra identidad en Cristo? Este es nuestro último punto. Como creyentes, somos parte del pueblo escogido de Dios. Como creyentes, somos parte del pueblo escogido de Dios. A esas personas que no rechazaron el Evangelio, sino que lo creyeron, Pedro escribe lo siguiente en versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10 seguimos. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Parte de nuestra identidad en Cristo es que nosotros nos hacemos parte de una comunidad. Nosotros nos hacemos parte del pueblo de Dios. Y lo que es bien importante en este pasaje es que los títulos que Pedro usa aquí para describir a estos gentiles que son cristianos, a quien él escribía, son los mismos títulos que el Señor usa cuando habla a Israel en Éxodo capítulo 19. Cuando el Señor declara a Israel una nación, Él usa estos títulos. Y en Isaías capítulo 43, cuando el Señor promete a sacar a Israel del exilio, también se refiere a ellos con estos títulos. Lo que vemos aquí es que Pedro aplica estos títulos a la iglesia. Entonces, lo que él está comunicando aquí es que los privilegios que eran de Israel ahora son los privilegios de la iglesia. El pueblo de Dios, los que son parte del pueblo del Señor, ahora no tienen que ser parte de un grupo étnico específico. ¿Por qué? Porque en Cristo todos son un linaje escogido. Así como el Señor escogió a Jesús, nosotros somos escogidos en Él para ser una nación santa, un pueblo para su propia posesión. El Señor le dio a Israel la ley porque ellos fueron el pueblo escogido del Señor. Y como un pueblo de sacerdotes, se supone que la forma que ellos vivían su vida, esa forma distinta, era para así separarlos de las otras naciones. En ellos abstenerse de las comidas y en ellos llevar ciertas prácticas. Eso se supone que lo hacía distinto a los demás. Y cuando las otras naciones fueran a verlos a ellos, ellos podrían ver entonces que había algo diferente de ellos. Se supone que cuando las otras naciones se acercaban a Israel, Israel los podrían llevar al Señor. Porque así hace un sacerdote. Un sacerdote es como un mediador. Se supone que ellos fueran distintos y mediadores para así llevar a los demás al Señor. Pero sabemos que Israel fracasó.
No se distinguieron de las otras naciones como el Señor los llamó a hacerlo, sino que ellos terminaron adorando a los mismos dioses falsos que los demás. Cayeron en los mismos pecados que los demás. Pero donde ellos fracasaron, Cristo fue victorioso. Y en Cristo, todas las personas que creen el Evangelio y que corren a Jesús en fe y arrepentimiento, sin importar su etnicidad, su cultura, todos son considerados parte del real sacerdocio del Señor. Todos son parte del linaje escogido. Todos son real sacerdocio. Todos componen el pueblo de Dios. En Pedro escribir aquí que los que no eran pueblo ahora son pueblo. Él se está refiriendo a Oseas, capítulo 1, versículo 9. Allí en ese texto, cuando el Señor le dice a Oseas que nombra a su hijo, no es mi pueblo. Lo que él estaba diciendo a él es que ese hijo suyo queda fuera del pueblo de Dios. Entonces no vive bajo el pacto del Señor con su pueblo. No era parte de Israel. De igual forma, todo aquel que está fuera de Cristo no es considerado parte del pueblo de Dios. Estamos fuera de esa comunión con el Señor. No tenemos una relación con Él. Pero una vez que somos salvos y estamos en Cristo, nos ubicamos en Él espiritualmente, nuestras identidades cambian. Y ahora somos considerados parte del pueblo de Dios. Acuérdate, no se trata de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Nuestra identidad se trata de a quién pertenecemos. Cuando pertenecemos a Cristo, entonces nos hacemos parte de su pueblo. En Él nosotros nos hacemos parte del pueblo de Dios, sean judíos o mexicanos o polacos o chinos, no importa de dónde somos. Cada persona que llama a Cristo Señor es parte del pueblo del Señor. Y sabemos que vendrán personas de toda tribu, lengua y nación para así adorar al Señor y ser parte de su pueblo. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas diarias? ¿Qué significa esto para nosotros? Nuestra identidad en Cristo incluye que nosotros somos parte de una comunidad, de un pueblo. La comunidad de Dios, el pueblo de Dios, es un componente esencial de nuestra propia identidad. No puedes separar las cosas. Cuando llegas a los pies de Jesús, te integras a su pueblo. Y la forma que vivimos esto en nuestra vida diaria, hermanos, es en cómo nosotros vivimos nuestras vidas con relación a la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos con otros del pueblo de Dios, ¿cómo hacemos eso? Hacemos esto en reunirnos con nuestra iglesia local. Y rechazar a nuestra iglesia local, no reunirnos con los hermanos y hermanas de nosotros en la fe, eso es rechazar parte de quienes somos. ¿Por qué? Porque como cristianos somos parte de ese pueblo. Imagínate un día si un ladrillo de un edificio decide que ya no quiere ser parte de ese edificio y se sale así y se va por su camino. Primero, ya no está cumpliendo su función, ya no está viviendo de acuerdo a su identidad. Pero segundo, ahora ese edificio se encuentra afectado porque falta uno de los suyos. Así es con nosotros, hermanos. Si eres un cristiano y no eres miembro de ninguna iglesia, eso tiene que cambiar. Si realmente deseas vivir tu vida en obediencia a Dios y vivir de acuerdo a tu identidad, entonces tienes que ser parte de una iglesia local. Hay ciertos mandamientos en la palabra que no podemos obedecer si no somos miembros de una iglesia local. Ser parte de una comunidad de creyentes es parte de quienes somos nosotros como cristianos. Sé que lo he dicho muchas veces, pero es bien importante que entendamos esto, que ser parte del pueblo de Dios es parte de quienes somos. Y puede ser que algunos de ustedes no se han hecho miembro de una iglesia porque en algún momento dado siente que alguien te ha quemado, alguien te traicionó.
O quizás no quieres ser parte de la iglesia local porque no quieres que otras personas sepan cómo vives tu vida. Para ti, eso no es su problema, no le debe importar. No quieres que nadie comente sobre tu pecado y sobre las decisiones que tomas. Quieres vivir tu vida, tú sabes, en la oscuridad, pero aún así llamarte cristiano. Si tú caes en una de estas categorías, si estás guardando rencor en tu corazón porque alguien te traicionó, o si no quieres que las personas vean cómo vives tu vida, pues mira, te quiero decir que estoy preocupado por ti. Si tienes amargura en tu corazón, eso te puede endurecer. Y eso es un lugar peligroso donde no quieres estar como creyente. Y si caes en la segunda categoría, que no quieres que las personas sepan cómo estás viviendo tu vida, no quieres rendirle cuentas a nadie, mira, necesitas saber hoy que lo más seguro es que tú no entiendes lo que significa ser cristiano. No entiendes lo que significa ser hijo de Dios y ser parte del pueblo de Dios. Pero hay buenas noticias. No importa tu razón. Si te arrepientes hoy y le pides al Señor que te ayude a congregarte, que te ayude por medio de su Espíritu que mora en ti, a unirte a una iglesia local, no tengo duda que el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque eso es parte de tu identidad. Y el Señor quiere que tú vivas de acuerdo a tu identidad. Y los de la iglesia local te necesitan si eres parte del pueblo. No los rechaces. No menosprecies reunirte con ellos. Y nosotros que estamos en la iglesia comprometidos, te necesitamos a ti. Te necesitamos si eres parte de nosotros. Entonces, para cerrar, yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Con qué fin nosotros nos hacemos un linaje escogido, una nación santa? ¿Cuál es el fin de eso, de esa realidad espiritual? Vemos el propósito en el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Pedro está enseñando aquí es que juntos, colectivamente como iglesia, nosotros somos llamados a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos llamados a contarle a todas las personas que nos dan sus oídos que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llamó a vivir en su luz admirable. Y aquí, hermanos, Pedro está citando Isaías 42. Y ahí el Señor le promete a Israel que lo va a sacar de las tierras extrañas donde se encuentran y que lo iba a traer a la tierra prometida. Pero en el próximo capítulo, Isaías 43, vemos que ni siquiera regresar a la tierra prometida era la meta. La meta final era que Israel declare que el Señor es grande y que declare que Dios es bueno por haberlos salvados a ellos. La meta siempre ha sido declarar la gloria de Dios. La meta siempre ha sido anunciar a las tierras cómo Dios nos ha amado, de tal forma que envió a su Hijo a morir por nosotros y que por medio de Jesús podemos ser salvos. Ese es nuestro rol como miembros de la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Cada cual tiene un trabajo. Nuestro trabajo es proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Sí, debemos luchar por vivir vidas en santidad, ofrecer nuestras vidas como sacrificios espirituales, pero mientras luchamos por vivir esa vida de esa forma, también debemos ser intencionales en anunciar las buenas nuevas del Evangelio, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, hermanos y hermanas, no nos olvidemos a quién nosotros nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo y también nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y junto con la iglesia, nosotros todos que somos creyentes, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Esa comunidad es parte de quienes nosotros somos como cristianos. Y gloria a Dios, hermanos, que el Señor, cuando nos llama a vivir esta vida y andar en este
camino estrecho. Él nos da su Espíritu Santo y nos da los hermanos en la iglesia para así andar con nosotros. No andamos solos. Gloria a Dios por eso. Oremos. Padre amado, gracias Señor, de nuevo por tu palabra. Gracias Señor, porque nuestra identidad se encuentra en tu Hijo y nada jamás puede cambiar eso, ni nosotros mismos. Acuérdanos Señor diariamente esta realidad y acuérdanos Señor diariamente de nuestra necesidad, no solamente de ti, sino de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús.